Hola, quería comentar en este vídeo algunas cuestiones relativas a la práctica. En cada bloque encontráis una fase práctica inicial que consta de un cuestionario y también de un foro para la participación, para el estudio colaborativo. La finalidad de estas prácticas es desarrollar algunos aspectos que son fundamentales para la realización de la tarea, como la adecuada comprensión de los conceptos y también propiciar un trabajo de investigación colaborativo en el que vosotros participáis dentro del aula aportando elementos de interés, llevando a cabo preguntas, resolviendo dudas de vuestros compañeros, ofreciendo recursos para compartir porque consideráis que son de interés, etcétera, ¿no? Bueno, pues voy a ir a la primera parte, el tema de los cuestionarios. Los cuestionarios están elaborados por páginas temáticas, pueden por lo general coincidir con las tareas o al menos referirse a cuestiones temáticas en bloque. ¿Mm? Luego se ordenan al azar dentro de ellos. Los cuestionarios están confeccionados de tal forma que se pueden hacer cuantas veces se quiera y al final uno termina, tiene una nota y bueno, esa nota la va a tener asegurada. Si lo vuelve a intentar otra vez, si sacara menos notas siempre le va a quedar la nota más alta. Por lo tanto, no se trata de pequeños exámenes, sino de un espacio donde ponerse a prueba, donde repasar los conceptos y es interesante que se haga no solamente con vistas a obtener una calificación en la práctica, sino también con vistas a repasar esos conceptos que son los básicos, los fundamentales para realizar las tareas y también para afrontar la prueba presencial. Entonces mi consejo es que no los dejéis. Una vez que lo hagáis, sigáis intentándolo porque ya tenéis la calificación asegurada. En algunas ocasiones me preguntáis dónde se encuentra la respuesta exacta a las preguntas que se plantean. Bueno, no se trata de cuestionarios destinados a el repaso de datos específicos, más bien son cuestionarios que están orientados a la adecuada comprensión de los conceptos. Muchas veces son preguntas de carácter global que implican un repaso previo, una preparación de los contenidos y a lo mejor yo propongo ejemplos para ver si encajan o no con determinada concepción o pido la coherencia de determinados planteamientos con los que dice algún autor, etcétera. O sea, no se trata tanto de preguntar un nombre o una fecha como de probar que los conceptos se han asimilado adecuadamente. Por lo tanto, su elaboración requiere también algo de paciencia y un trabajo de indagación, de investigación, de estudio. Pero bueno, os digo, es muy interesante que los hagáis y que los repitáis porque es un instrumento muy eficaz de estudio de los conceptos esenciales. Sirve para aclarar cuáles son las nociones fundamentales y cuál es el significado que ellas tienen. También sirven para luego aplicar adecuadamente los conceptos en las tareas. Y por último son un muy buen instrumento de repaso porque sirve para reconocer cuáles son aquellas cuestiones que realmente conocemos y aquellas sobre las que todavía tenemos dudas o lagunas. Bueno, la parte de el foro, eh, pues está, bueno, ¿qué es lo que hay que hacerse en el foro de la práctica? En el foro de la práctica siempre vais a encontrar una serie de temas que han de ser los temas de referencia para vuestra participación en este foro colaborativo. No significa eso que necesariamente todas las entradas tengan que estar centradas en ellos. Podéis hacer otro tipo de entradas, pero las que van a contar en esta práctica son aquellas que se refieren a las cuestiones que se abordan en el bloque. Bueno, pues una vez que vosotros estáis trabajando en las tareas, miráis los temas correspondientes, pues os surgirán preguntas o cuando miréis en material de apoyo complementario, pues encontraréis también recursos que son interesantes. Bueno, todo eso sirve para la participación en el foro. Aquí tenéis las múltiples formas que tenéis de intervenir, ¿no? Como digo, haciendo una pregunta, dando una respuesta, dando una opinión, presentando un recurso, un artículo, por ejemplo, que uno ha leído diciendo por qué merece la pena leerlo y qué relación tiene con la tarea o con el tema, etcétera. Cuantas formas queráis de participar. No es necesario que vuestra participación sea abriendo un hilo. El hilo debe abrirse cuando el tema no sea planteado. Pero si el tema está ya planteado, es mucho mejor que vayáis a ese hilo ya abierto, miréis
las contribuciones de vuestros compañeros y hagáis una aportación siguiendo el propio proceso de conversación, de manera que el hilo finalmente tenga una unidad. Sobre los temas, pues muchas veces vais a ver que los temas son varios. Bueno, aquí los temas que aparecen son los temas que se tratan en las tareas. No es necesario que aportéis contenidos de nuevo sobre lo que tiene que tratarse en la tarea. Es importante que los temas aparezcan, pero pueden ser como telón de fondo. Una vez que yo he leído sobre un tema y he asimilado las nociones fundamentales, puedo hablar sobre algo relativo a ese tema. Puede ser central o puede ser algo quizá parcial de ese tema. El caso que finalmente todas las cuestiones que de modo general aparecen en las tareas del bloque aparezcan reflejadas en vuestras intervenciones. Son 2 intervenciones mínimas, pero pueden ser cuantas queráis. Yo aconsejo que el foro se emplee no solamente con vistas a la puntuación en este apartado de la práctica, sino que lo empleéis como un instrumento de aprendizaje de carácter colaborativo que os va a ser de gran utilidad para también la elaboración de esas tareas y para la preparación de la prueba presencial. No lo dejéis para el final. Emplead el foro en la medida en que estáis trabajando en las tareas. Veréis que de este modo tiene muchísima mayor utilidad. En fin, espero que con esto haya quedado claro qué es lo que debe hacerse en la práctica. Para cualquier duda que tengáis al respecto, utilizáis el foro del bloque y ahí la planteáis.